día el barrio Santana no era pavimentado y venía Santo Domingo de abajo acompañado con caballos y carretas. Después cuando se iba, yo lo acompañaba hasta arriba de la Cuesta del Plomo. La Cuesta del Plomo era de tierra. El señor Salvador Solórzano, que en ese instante el señor Salvador Solórzano era el mayordomo por muchos años, ha sido mayordomo y ahora lo sigo. Y siempre he acompañado a ellos en su peregrinaje, tanto en la ida como en la vuelta de Santo Domingo. Y en la noche del 6 de agosto eran los actos culturales. Elegíamos la reina bonita de las festividades de Santo Domingo de Abajo en el atrio de la iglesia. En aquel tiempo lo que teníamos nosotros era una carreta que lo ocupábamos como barco. Edgar y yo y el Joey Caballero armábamos el barco para ir a traer a Santo Domingo de Abajo. Ahí madrugábamos arreglando ese barco, esa carroza para ir a traer a Santo. Era una carreta que en aquel tiempo las ruedas eran de hierro. Y allí lo llevábamos al Puente León y ahí lo montábamos en aquel tiempo. Yo guiaba con el caballero esa carreta, que era el barco, con un montón de caballos. Estaba caballo yo y el caballero detrás, empujando el barco, y yo con el caballero, porque ese tenía un tubo, ese es el manurio. Era el manurio, ya con los chavalos, ahí venía el santo arriba y los músicos arriba. Y yo guiando aquel gran chuchón con el caballero. En la iglesia para el año 1978 y estaban proponiendo reinas pues para las festividades de ese año. Entonces Edgar nos propuso a varias muchachas de ese tiempo y se estaba eligiendo pues la que bailara mejor folclore en ese tiempo. Y como gracias a Dios pues yo siempre, esa ha sido mi pasión, bailar folclore. Lo bailo desde como los 12 años con la profesora Aide Palacio. Entonces, pues yo quedé en ese año. La festividad de Santo Domingo de Abajo la llegué a conocer conforme mi mamá de crianza que me llevaba en el Puente León, que ahí subían el santo en un barco, que era forrado en tela, en una carroza. Y de ahí nos veníamos caminando hasta la esquina del arbolito y ahí doblaba para el lago. Ahí hasta llegamos a dejarlo, pues, el santo. Y lo regresábamos para la casa. Y después de esa edad, pues, yo, de la edad de 8 años, comencé a tenerle amor a esta imagen, que él mismo en un sueño, pues, parece que fue un sueño que me dio, de que yo comprara unos lirios y que yo viniera a dejárselo, pues, a él. Y me fui al mercado San Miguel a comprar 3 pesos de lirio. Y fueron como alrededor de como 50 moños que me dieron de lirio. Fue que murió mi abuelo, siguió mi papá, que era el cacique mayor de los pobres. Y después, a unos días, 2 semanas antes, mi papá me dijo que él sí iba a seguir la tradición, que al día que él no estuviera, yo le siguiera la tradición. Venía aquí el diablo, que le decían el diablo mayor, se llamaba Moisés Rivas. Ese era el diablo mayor. Él salía desde aquí de Monseñor Lescano y se venía a pie con una gran piedra dura, fuerte, y la venía arrastrando desde allá hasta aquí. El tiempo que yo entré a la fiesta de Santo Domingo, yo me quedé con la fiesta de Santo Domingo de Abajo porque estaba chavalito y mi padrastro me llevaba a San Andrés de la Palanca, a Tuco. Él me llevaba a Tuco a la fiesta de San Andrés de la Palanca, Santo Domingo de Abajo. Entonces yo ya me quedé con la tradición
de la edad de 10 años. Ahí me quedé en el alcohol. Ya me fue gustando y después ya me integré en aquel tiempo con Herla. Se activaba el Palo Lucio, Chancho Lucio, habían barriadas de toros en aquel tiempo. Lo que aquí nosotros somos del barrio, pues, y fuimos nacidas y criadas en el barrio y siempre anduvimos en las fiestas de Santo Domingo. Siempre nuestras hijas participaban en las fiestas patronales de Santo Domingo. Yondra, mi hija, fue reina un año de las fiestas patronales. La Marjorie también, mi hija, participó, pero no fue reina, pues llegó a ser solo India Bonita, algo así. Después de que cuando habían candidatas para las fiestas, se hacían presentaciones a donde era el Gran Hotel, donde eran las ruinas del Gran Hotel, ahí se hacían las participaciones de las candidatas y el reinado, pues. Se presentaban a las muchachas que andaban de candidatas en el barrio. Era muy alegre, pues. Ya no sale aquella India progresante, ya todas esas personas que salían, como doña Carmen Niño, doña Francisca, conocida como la Chica-Vaca, el indio Francisco, su señora era la India también, y ahora dicen que está la hija. De todas esas personas las recuerdo con mucho cariño, mucho agrado. La guerra nos detuvo un poco, ¿verdad? Porque claro, todo quedó prácticamente detenido. Pero al año siguiente, ya en los 80, él volvió a reiniciar la actividad. Que fue el año en que yo entregué la corona, pues, que se la entregué a Mayela, ¿qué apellido era? Mayela, es de los Mejía. Sí, Mayela Mejía. Bueno, ahí siempre había feria, venía el Playland Park, ponían, ¿cómo le llaman? Chinamos, ¿verdad? Chinamos, donde se jugaba la ruleta, la baraja, qué sé yo, todas esas cosas. En sus estaciones, en el recorrido de la imagen, en la bailada del santo, ¿para qué? Y la alcaldía también apoya mucho, ¿verdad? Para que él le ponga música, la alegría de la algarabía, pues, los cohetes, hay bastante pólvora. Es muy alegre, pues, aquí en el barrio esa tradición. Ya tiene, que quizás tendrá unos 100 años esa tradición, 105 años. más, 105 años, pues. Por ahí anda, porque desde que yo tengo uso de razón, sé de que existe. Le pregunté a una señora que dónde se encontraba Santo Domingo. Entonces vino la señora, me dijo, llega hasta la esquina para el lago, donde está el colegio, y después doblas para arriba al tope. Ahí vas a encontrar la iglesia donde está Santo Domingo. Entonces yo cogí para el lago y me fui propiamente a la esquina. ¿Y cuál fue mi susto? De donde yo miré, pues, de que el santo estaba a la media cuadra ahí de la esquina, del colegio de la Panamericana, o de la familia Lacayo. Eran unas 50 personas que andaban después en esa procesión. Porque la procesión era con marimba, no era con chicheros, sino que era marimba. Dos hombres agarraban la marimba y la llevaban, y así iban, pues. Y agarré pues los lirios y se los puse a Santo Domingo, porque andaba en la piña unas maceteras de madera, y ahí las llenamos, y después el resto que sobró le tendimos todo lo que la piña fue puras flores de lirio. Llegó el terremoto del 72 y cae la iglesia, y toda la gente decía, y pobrecito el sacristán, el chaval que tiene Padre Arguello, que se lo mató la iglesia. Pero yo no estaba ahí durmiendo pues entre la iglesia, sino que dormía a un lado de la iglesia, en un corredor que había, que era que se comunicaba con la oficina de la Casa Cural. Y entonces ahí vino pues que después cuando yo me levanté en la mañana, ya salí en la mañana a andar en todo el barrio viendo a quiénes estaban vivos, quiénes estaban muertos. Y después él mismo me agarró y me llevó a Las Palmas a vivir, donde su familia.
un hermano que se llamaba Victorino Argüello. Ahí me quedé, ahí quedamos. Después ya fue cuando el primer domingo de marzo, que ya tocaba la procesión de los arcos, no iba a haber nada. Y yo me traje el Cristo para acá al barrio a solicitarle a doña Rafaela Alvarado que si nos prestaba una casa para guardar las imágenes ahí. Y sucedió el caso fue que me dio el lugar donde estar y todo, y yo vine pues. Ahí metimos las imágenes, hicimos la procesión de los arcos, en todo eso de ahí a la orilla de los escombros, quemando llantas y andar con mechones de fuego para iluminar donde iba la procesión. Después viene cuando ya se acercaba el mes de mayo y se me viene la idea de la fiesta de Santo Domingo, ¿cómo íbamos a hacer? Y yo vine y agarré una sotana y me acuerdo yo, me la puse, que me di 3 vueltas con la sotana y me puse el símbolo que le llaman, que pues la gente le dice el cordón. Y vine aquí propiamente donde está la iglesia, ahí era el puesto mando de la guardia. Y llegué a solicitarle el permiso y todo. Y los guardias pues, creyendo que yo era cura, me decían padrecito. Sí, padrecito, no se preocupe, que yo les voy a ayudar, que aquí, que allá, y quiero que quiere, y esto, otro. Entonces yo vine y le solicité el permiso de limpiar el terreno de la iglesia. Y como fui mayordomo en las festividades del Mercadito de Candelaria, entonces se me ocurrió que hiciéramos el tope con Santo Domingo aquí en la esquina. Y entonces los muchachos de ahí, del Mercadito, y la directiva pues votó por mi moción que yo hice. Y entonces hacíamos el tope varios años, hicimos el tope de Candelaria, recibía a Santo Domingo aquí. Es muy alegre, pues, en realidad, el tope. También quise reactivar el Palo Lucio. Yo puse el Palo Lucio en el Puente León. He tratado de revivir, ahorita me acordé, chiquita, algo muy lindo. Miren, la historia verdadera, el arco de fruta que ponen allá en el gancho de camino, no es el original es aquí en el barrio Santana. De esta esquina, o sea, de la iglesia Santana, 2 cuadras al sur, 1 cuadra abajo, había un señor que no sé cuál era su nombre, pero solamente le decían Cucharada, y él ponía el arco de fruta ahí. Y yo he tratado de reactivarlo aquí, y ahí pongo mis frutas aquí adentro. Ahí estoy recogiendo un montón de cuestiones que me han mandado de los estados. Ahí regalo yo ahora pañuelos, gorras, reparto la comida. El Palo Lucio, sí, el Palo Lucio prácticamente en Santo Domingo luce los hermanos Cuaresma, si mal no recuerdo y no me falla la fecha, 1954. Mi papito nos llevó a Santo Domingo de Arriba, que le llamamos, a la Sierrita. Y esos hermanos Cuaresma, el Palo Lucio, ahí en Santo Domingo de Arriba. Y después no recuerdo el nombre de una señora que fue la que patrocinó el primer Palo Lucio allá en Cristo Rosario. Pero después vino don Edgar Obando y agarró cuando él ya creció, Edgar, y entonces él siguió con la tradición lo reactivó el Palo Lucio, como yo lo he querido reactivar el Palo Lucio ahí en el Puente León. Fue en 1918, en el barrio San Sebastián. Allí comenzó de la iglesia San Sebastián 2 cuadras hacia el sur, propiamente en una esquina. Ahí vivía doña Estebana López, junto con una familia alargada. ¿Ya? Le decían a ella la Paquita Piura, a doña Estebana. Ahí se comenzó esta fiesta de Santo Domingo. No era de la iglesia, sino que era de una familia que la celebraba. Pero después, cuando ya se envejecieron y todo, ya no podían celebrar la fiesta de Santo Domingo,
Entonces vinieron, se la donaron a la iglesia, que estamos hablando de una imagen de más de 1 metro de altura, que pesa 85 libras, algo así, o sea que es de madera. Y esa imagen fue la que donaron ellos, la doña Estebana López, cuando ella se vino a vivir aquí en el barrio Cristo Rosario, que fue de la iglesia 30 varas hacia el sur, ya. Y vamos, como dicen, que ella pues con todo gusto se le entrega a Monseñor Andino. Monseñor Andino lo celebraba, pero después miró que se le hacía difícil, porque como era una imagen alta, de madera, pesada, no había muchos cargadores. Con costo eran 4 cargadores los que cargaban esa imagen. Y venía entonces, lo ponían en la cuesta del plomo, la imagen, y ahí se la traían en procesión para acá. No era que venía de San Andrés, venía ahí de la cuesta del plomo. Entonces en ese tiempo en la cuesta del plomo era montarrascales, o sea, fincas las que había a todos esos lugares, donde está La Brisa, donde está el Valle Dorado, donde está la Morazán, todo eso era pura finca. No era que había la que estaba la Morazán, que estaba la Ceibita, nada de eso existía en esos tiempos. Entonces venía siempre en procesión y siempre lo celebraba con las condiciones que le dijo la familia de doña Estebana, que año con año lo celebraron siempre el 6 y el 7 de agosto, y el 17 se terminaba la fiesta. Y así lo hacía Monseñor Andino. Entonces después Monseñor Andino miró que se hacía muy difícil, y él comenzó pues, como dicen, a conseguirse la imagen pequeña, que es la que viene ahora de San Andrés, como de este tamaño. Vinieron unos misioneros, y los misioneros pues iban para España. Entonces vino Monseñor, le suplicó que si le podían traer una imagen pequeña que querían, pero que sea de Santo Domingo, para que celebrarlo pues, pero no, ya no tanta, por el peso pues, y por lo que eran muy pocos cargadores los que había. Entonces vino Monseñor Andino, sí, que le dijo que sí. Pero en los años de en el año de 1934, 35, por ahí comenzó a llevarse la imagen para San Andrés. Porque Monseñor Andino celebraba misa en San Andrés La Palanca, celebraba en Matiares, celebraba en Gilbá, Los Brasiles, y celebraba también atrás el otro lado del lago de Managua, que se llamaba San Francisco el Carnicero, que ahora dicen San Francisco Libre, algo así. Entonces allí venía pues, le tocaba a todos esos sectores a celebrar misa. Cuando yo estaba a Cipote, yo recuerdo muy bien que decían que el 7 de agosto había el tope de los 3 santos, que era el Santo Domingo Guzmán de la Sierra, el Santo Domingo de abajo y el Santo Domingo en medio, que es el de Nejapa. Esas 3 imágenes eran que hacían el tope propiamente el 7 de agosto, dicen, en la Plaza de la República. Ahí lo hacían. ¿Ya? Pero después vino desapareciendo ese tope. Después se quedaron solo con el tope del gancho de camino, que se hace el 10 de agosto. Santo Domingo de abajo con Santo Domingo de arriba. Pero eso lo comencé yo a hacerlo también en los años 80. Porque ya como ya se había desaparecido ese tope, entonces yo tuve que hablar con el tiempo. Entonces en ese tiempo estaba Juan Moraga, que era el presidente del comité tradicionalista de Managua. Con él hablé para ver si hacíamos un tope con Santo Domingo de San Andrés de la Palanca con el de la Sierra. Y entonces sí me aceptaron de que lo hiciéramos. Entonces en los años 80 comenzó otra vez
la historia de hacer el tope de los 2 santos. Pero ya esos topes ya han desaparecido. Pero yo volví a rescatar esa tradición de hacer los topes el día que él se va.